Amados hermanos en Cristo Jesús, los saludo a todos, paz a vosotros. Hoy en este día voy a compartir ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios mediante una reflexión que he titulado en forma de pregunta: ¿qué debemos padecer los cristianos? Cuando escuchamos estas palabras, hermanos, imagino que se nos vienen a la mente muchas cosas, como por ejemplo, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo capítulo 5 verso 11: bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Aquí una parte importante es entender esta palabra central que significa vituperaren. ¿Qué significado tiene? Es que nos criticaren o que nos amonestaren. Vemos que estas palabras salieron del Señor Jesucristo, el gran Maestro, cuando enseñaba en el monte a sus discípulos. Vemos que estas palabras que dijo en el sermón del monte surtieron efecto en su momento en la vida de los apóstoles y posteriormente en aquellos hermanos que habían aceptado a Cristo como su Salvador, diciéndoles lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esto según lo dice Juan capítulo número 15, versículo 18. Nos damos cuenta que siempre han existido personas que no están de acuerdo con nuestra manera de pensar en cualquier ámbito de la vida, de lo que ellos comenten con nosotros o viceversa, cuando los comentamos sobre un tema en específico, mayormente si es sobre algún aspecto de la misma escritura, es decir, de la palabra de nuestro Dios. Por eso, cuando los profetas querían corregir al pueblo de Israel, estos no estaban de acuerdo con la corrección. Esto lo corrobora ahí Mateo capítulo número 5, versículo número 12. Dice la palabra de nuestro Dios: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces aquí es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de todo lo que va a conllevar nuestra vida cuando nosotros tratamos de profesar la palabra de nuestro Dios, predicando el Evangelio. Cuando alguien nos pregunta para ser partícipes de alguna festividad que nosotros nos negamos, damos argumentos de por qué no lo debemos de celebrar, y ahí es cuando precisamente nuestros compañeros de trabajo o familiares que no son de la iglesia empiezan a cuestionarnos mucho sobre este tipo de situaciones. Entonces eso es a las diferentes circunstancias de las cuales vamos a estar nosotros viviendo en nuestra vida. Recordamos aquella historia de profetas como el profeta Elías, cuando el rey Achab se había casado con aquella mujer, con Jezabel, que ella precisamente montaba altares y mandaba quitar aquellos altares que eran de Dios. Ella ponía altares a los Baales, y los profetas de los Baales, comandados por ella, dando la orden de matar a los profetas de Dios a cuchillo. Y como vemos, hermanos, que Elías, al escuchar estas palabras, él inmediatamente emprende esa huida, y vemos que precisamente nosotros a lo mejor hoy en día no vivimos en esas circunstancias, pero vivimos otras. Entonces siempre nosotros tenemos que recordar el cumplimiento de las sabias enseñanzas que nos da la palabra de Dios con respecto al sufrimiento y la muerte de algunos discípulos, como por ejemplo el caso de Jacobo, que fue muerto por la espada del rey Herodes, la muerte de Esteban al ser apedreado por el pueblo judío, y todo esto por consentimiento
de Saulo de Tarso. Entonces vemos también el apóstol Pablo que nos hace una lista de los sufrimientos en donde nos plantea primeramente la siguiente pregunta: ¿y qué más digo? Y posteriormente empieza a describir toda una serie de sufrimientos vividos ahí en Hebreos capítulo número 11, hermanos, capítulo 11, versículo 32. La palabra de nuestro Dios es clara y contundente en esta parte. Dice la palabra de nuestro Dios, 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, mas de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces la iglesia de Dios, a través de los años, ha sido testigo de alguna manera de estos sufrimientos que, aunque no de la magnitud de ser perseguidos y de escondernos en cuevas como en la iglesia primitiva, y mucho menos de ser azotados, pero sí recibimos rechazo de las personas en cierto modo, o algunas burlas, pero no a tal grado de que llegásemos a ser apedreados o de ser llevados a prisión por nuestras creencias en la palabra de nuestro Dios. Por eso yo les pregunto, nos debemos de cuestionar, hermanos, ¿cuáles son los padecimientos de un hijo de Dios? Porque es a saber que el Señor Jesucristo dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es importante entender la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son, porque entendiendo esas palabras, el apóstol Juan recomienda en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ya que de lo contrario correremos el riesgo de ser constituidos enemigos de Dios, como lo refiere Santiago en su capítulo número 4, hermanos, verso 4, dice la palabra de Dios: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, hermanos. Seremos desechados de su gracia, pero por otro lado, ¿cómo nos ve el mundo, hermanos, si obedecemos a Dios? Nos ve mal porque no gozamos los placeres que da la vida. Quizá porque, como dirían los psicólogos, reprimimos nuestras emociones. Pero nosotros sabemos que tenemos que obedecer la ley de Dios, como José en su momento, que se negó a dormir con la esposa de Potifar, y a pesar de ello, José tuvo que estar en la cárcel de manera injusta por la mentira de esta mujer, de que él había dormido con ella, y a pesar de ello,
José tuvo que vivir circunstancias injustas, vistas desde un enfoque humano, pero a raíz de esa mentira, como el estar en cárcel por mucho tiempo, pero él siempre fue fiel a Dios, hermanos. Pero como dice el apóstol Pedro, que es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a ver ahí primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 17, dice la palabra de Dios: porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y en las Sagradas Escrituras hay muchos casos de hombres excelentes que sufrieron rechazo del mundo por el hecho de hablar con palabra de verdad. Siempre en nuestro hablar y en nuestro actuar, sean siempre buscando la voluntad de Dios, aunque esto al mundo no le parezca, porque al padecer como hijos de Dios es hablar siempre con la verdad, aun cuando nadie nos quiera escuchar. Dice la palabra de nuestro Dios que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Libres de caer en el pecado. Y luego otro punto importante es, aun cuando seamos señalados, también vamos a ser rechazados, hermanos. Y otro punto es, aun cuando perdamos a nuestras amistades, nosotros tenemos que seguir manteniéndonos firmes en quien hemos creído, en nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero. Y otro punto es, aun cuando perdamos nuestro trabajo. Otro punto, aun cuando perdamos a nuestra familia. Último punto, aun cuando perdamos incluso la vida en el intento de tratar de llevar el evangelio de nuestro Dios o de hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios va a tomar en cuenta, hermanos. Y ya como de forma de conclusión, nunca desmayemos, aun cuando nuestra apariencia física se vaya desgastando con el pasar del tiempo, porque nuestro interior es el que se irá renovando día con día. Vamos a ver lo que dice la segunda carta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ahí en 2 de Corintios capítulo número 4, hermanos, que precisamente nos insta a que cada uno de nosotros nos esforcemos en agradar al Padre, no haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 16 al 18 lo siguiente: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Versículo 18 dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, como su autor, hermanos. Entonces siempre obedezcamos a nuestro Dios, siempre hagamos su voluntad para que nosotros tengamos el agrado de nuestro Dios, podamos obtener como premio nuestro galardón, que es la vida eterna. Siempre perseveremos llegando a ese blanco para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, hermanos. Los invito a que cada uno de nosotros nos esforcemos día con día de mantener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Esta es la palabra de Dios en este día, hermanos. Que Dios los bendiga a todos y paz a vosotros.